Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Castillo, bienvenidos a KNK Noticias, los saludos desde Lima. Señoras y señores, en los próximos minutos vamos a conversar con un experto en transporte multimodal. Pero, ¿qué es el transporte multimodal? Para muchos no les resulta familiar, pero lo único que sabemos, definitivamente lo hemos podido experimentar, es que estamos en serios problemas en diversos frentes de la industria nacional. También tenemos que ser exactos en el tema del agro y ahora el transporte. Y este gremio, a través de sus voceros, ha hecho anuncios que también se suman pues al coro de protestas. Así es, tienen razón, razones fundadas, o simplemente se han sumado a este coro, como decía al comienzo. Se ha solucionado el tema porque escuché la entrevista al presidente del gremio, el señor Giovanni Díez, donde advertía que el gremio acataría un paro indefinido, pero después dijo que había una tregua porque hay una serie de exigencias que vamos a conocerlo. Pero antes, repito, ¿usted conoce el transporte multimodal? ¿Había escuchado una vez de este tema? Señores, lo vamos a tocar con propiedad porque les decimos que ya está en sala de espera el señor Humberto Pérez Frí, que es experto en esta materia. Bienvenido, soy Ricardo Castillo, me encuentro en KNK Noticias. KNK, un canal que llega al mundo para servir. Estimado Humberto Pérez, buenas tardes, bienvenido, buenas noches también. Bienvenido a KNK Noticias, gracias por aceptar la entrevista. No, qué ocurrencia, estamos a su disposición. Humberto, vamos por la génesis de esta entrevista, para hacer docencia, para entender y también seguramente nosotros aprender. ¿Qué es el transporte multimodal? Explíquenos usted con un lenguaje sencillo, por favor. Bueno, el transporte multimodal son las distintas formas que tiene, digamos, la sociedad para transportarse a sí misma físicamente, como para transportar mercancías y pasajeros en forma masiva. El transporte multimodal cuenta con varias modalidades, como son, por ejemplo, los subterráneos, ¿no? Los metros. Cuenta también con el tema del transporte por superficie, los sistemas elevados, que ahora están muy de moda en el mundo, los teleféricos y los funiculares, que en su conjunto conforman, por ejemplo, lo que es el transporte urbano, el transporte multimodal, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país hay problemas de génesis en el desarrollo del transporte, mayormente se dan con esta fallida y equivocada concepción de la reforma del transporte. La reforma del transporte, contraviniendo todo tipo de tendencia mundial, se circunscribió a desarrollar los famosos corredores complementarios. Corredores complementarios que a la vista de cualquier ciudadano de Lima es evidente pues que ha sido un fracaso, ¿no? Ver a los buses de los corredores peleándose con los taxis colectivos, con los particulares, con los taxis, compartiendo el lado derecho de la calzada para todo ello, es lo que genera este caos y este problema de desarrollo humano que lo sufrimos los peruanos y en especial la gente de Lima. Toda vez que dependiendo del tiempo que pasemos en una unidad de transporte yendo y viniendo de nuestro trabajo, va a depender lógicamente el tiempo que podremos disfrutarle a nuestros hijos, a nuestras familias, al sano esparcimiento, a educarnos, capacitarnos y hacer todo lo que se nos pueda antojar como ciudadanos que tenemos el derecho pues, de disponer de nuestro tiempo libremente, ¿no? Yo conozco casos de personas que tienen que pasarse 8 horas, hasta 8 horas al día montados en un bus, un micro para poder ir y regresar de su casa, lo cual es ya de por sí inhumano, ¿no? Todo contrario a todo tipo de inversión social, ¿no? Porque el ser humano necesita esos tiempos que yo les he mencionado y que desgraciadamente por la realidad que vivimos en el Perú y que no se ha seguido los cánones de transporte que fueron claramente definidos a comienzos del año 2002 precisamente, ya para ese entonces se contaba con estudios financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y elaborados por JICA, esta famosa
institución mundial japonesa que se dedica a este tipo de desarrollo, ¿no? Que indicaba que Lima ya en ese entonces, con 8 millones de habitantes, requería por lo menos la presencia, la existencia de 10 a 12 corredores segregados, como el metropolitano, y que desgraciadamente en esa fallida reforma del transporte que planteó la señora Jara durante el gobierno de la señora Villarán, nos ha llevado a este caos que desgraciadamente, por ignorancia, por desconocimiento, la mayoría de autoridades ignoran, ¿no? O sea, cuando tú le pones un micrófono, una cámara, a un periodista, a un político o a un técnico y le preguntan, ¿usted está en contra de la reforma del transporte? Evidentemente, dependiendo de cómo se haga la pregunta, asustados y por el desconocimiento que tienen del tema, dicen, no, yo no estoy en contra de la reforma del transporte, pero yo sí digo claramente que estoy en contra de esta reforma del transporte. Porque reformar es agarrar un papel, doblarlo en 4, y ahí reformé el papel, pero lo que hay que hacer es votar esta reforma de transporte e iniciar una reestructuración del transporte que más allá del tema semántico es algo sustantivo, ¿no? Que es, por ejemplo, utilizar los corredores segregados con vías que estén al lado izquierdo de la calzada, como el metropolitano. Ahí tenemos el mejor ejemplo de cómo se debe desarrollar el transporte y todas estas modalidades distintas de transportar ciudadanos deben confluir en grandes estaciones donde usted se baje del metro, suba a un bus o agarre un funicular o agarre un teleférico, dependiendo del lugar en que usted se encuentre, ¿no? Y eso lo vemos en las grandes ciudades del mundo, ¿no? En donde el transporte multimodal ha permitido que de una u otra manera la gente use el servicio de transporte de acuerdo a la necesidad y al lugar a donde va, ¿no? Por ejemplo, el teleférico es un sistema que sirve para unir dos puntos altos de la ciudad. El funicular también puede servir para subir a un cerro, como el Cerro El Pino, el Cerro San Cosme, el Cerro San Cristóbal, ¿no? Y todas estas modalidades de transporte tienen que conjugarse y constituir el sistema multimodal o también el llamado el sistema integrado de transporte, que debe integrar tarifas, debe integrar recaudador y debe integrar físicamente todas estas modalidades de transporte. Bueno, estamos hablando de eso es lo que le podría decir. Perfecto. La verdad que es la introducción de una charla magistral respecto a lo que es ingeniería de transporte, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, lo he visto en Medellín, en Bogotá, el Transmilenio. En el caso de Sao Paulo también, imagínense, Sao Paulo tiene la población pues de Lima, siendo un estado, ¿no? Tiene la población del país. Exactamente, sin embargo, el transporte funciona y funciona porque hay una red interconectada con el tren a superficie, con el metro, y además y todo lo que significa el transporte también, estos transportes masivos. A ver, Humberto, yo creo que hay que ser ahora justos con lo siguiente, para poder atacar el problema. Este no es un problema que ha nacido con este gobierno, porque toda la sensación que desde que entró Pedro Castillo aparecieron todos los males. ¿Es así? No, efectivamente, este no es un problema que haya nacido ahorita. Yo creo que el problema, el punto de quiebre donde se genera el descalabro del transporte es a partir del año 2002, en donde desgraciadamente cuando asume la alcaldía de Lima el señor Castañeda, por esos celos que existe desgraciadamente esa mala costumbre nuestra de borrar o votar lo que hizo el anterior y no hacer nada, ignoró estos estudios que ya existían para el año 2002, cuando Castañeda asume la alcaldía de Lima en el año 2003. Recién en su segundo gobierno se da cuenta de la necesidad de llevarlos a cabo, ¿no? Y ante el precario desarrollo que se hizo, solamente se desarrolló el metropolitano. Luego viene la señora Villarán, que desgraciadamente, pues, sin ningún conocimiento, con gente que se precia de especialistas, pero que no conocen el tema. Yo me caracterizo por ser una persona que dice las cosas como son, nunca las adorno, ¿no? Hicieron esta barbaridad que vemos día a día, ¿no? Además de cosas muy graves, ¿no? Cosas muy graves. Estos buses que usted ve, por ejemplo, en el metropolitano, estos articulados, son buses que se sacaron con créditos de COFIDE, de 550 millones de soles que se les dio a los transportistas en un enroque que hizo Alan García con Castañeda, ¿no? Castañeda le dio el tren de Lima y García le facilitó el crédito a través de COFIDE para que
Castañeda inaugurara su metropolitano, ¿no? Entonces, todas estas sinvergüencerías que ha habido a través de la historia del Perú, a través de la falta de capacidad, porque también ser sinvergüenza es asumir retos y responsabilidades cuando uno no tiene las capacidades para hacerlo, ¿no? Con el único interés de, pues, hacer provecho del cargo y dejar al país como lamentablemente hoy lo vemos, ¿no? A diario, yo soy un usuario diario del Metropolitano y no porque sea un masoquista, sino porque me gusta ver a diario las falencias, los errores, las incapacidades y el pésimo manejar, inclusive de los choferes del Metropolitano, que todos vienen pues de las combis asesinas, ¿no? Ellos de una u otra manera dejaron su trabajo manejando micros y pasaron a estos sistemas, pero las malas costumbres, el maltrato, el pésimo manejo que tienen, ha trasladado esas mismas mañas, esas mismas taras que ellos arrastran al nuevo sistema, mal llamado Sistema Integrado de Transporte de Lima, ¿no? Claro, inclusive hay algunos conductores muy hábiles. Cuando más o menos en horarios 21:00 se va usted, después a partir de las 9 de la noche, cambia la estrategia. Suba por la puerta de atrás. ¿Qué hacen? Van y le pagan la mano al chofer. Historia, yo la conozco muy bien. Muy bien, eso lo hacen los más sinvergüenzas, porque te reciben los 2 soles y te vas por la puerta de atrás. Pero hay otros que agarran y, mira, es que las modalidades de engaño son tantas. Por ejemplo, esa tarjeta que ellos cargan en el 201, tú dices de Calle Prado, ¿no es verdad? Esa tarjeta que ellos cargan es una tarjeta que se usa para los discapacitados, para los policías y para los militares. Pero ellos y los policías y los militares a veces se prestan para eso, le dan la tarjeta, ellos la marcan en la lectora y luego jalan un poquito el torniquete y se meten sin hacer el giro respectivo, ¿no? Entonces, eso es una. La otra es ándate por atrás. ¿Y por qué hacen eso los choferes? Porque esos pasajes que ellos dejan de quemar en la tarjeta los usan para recibir sus 2 solcitos y llevarse pues 10, 15, 20, no tengo idea de cuánta plata se llevarán diariamente, cosa que ya está dejando de hacerlo un poquito porque tú no me vas a creer, pero yo en varias oportunidades me he parado en el medio de los buses y he comenzado a hablar con la gente. He comenzado a hablar con la gente y explicarles esto mismo que estamos conversando, yo se lo he explicado a la gente, parado, no, me paro, me doy media vuelta y hacia atrás comienzo a hablar. No decirles que en realidad ellos no son culpables de esta situación, es culpable el sistema que ha sido implementado por estas autoridades y que permiten todo este tipo de sinvergüenzuras, ¿no? Es impresionante. Tú ya te has dado cuenta de lo que yo, por eso cuando tú me comentabas eso, yo me sonreía, ¿no? Sí, de eso y muchas cosas más. Por ejemplo, hay una línea de transportes estrella, debe ser, que viene desde el norte, viene desde Ancón hacia Lima, y la verdad hay que subir rezando. Primero tienes que preguntarte si al salir de tu casa has orado o no has orado. He visto tantas atrocidades que yo no entiendo cómo tienen licencia para poder desenvolverse en la ciudad. Y lo hacen con una insanía. La gente viene al borde digamos, del colapso, y cuando tú te acercas a decirles, señores, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, ¿por qué no conduce usted bien? Tranquilo. Dice, entre el chofer y el cobrador estamos hablando prácticamente de una banda que termina por dominar y controlar a la gente, someter a la gente y nadie reclama, y eso han hecho una costumbre. Esta empresa debe ganarse, yo creo que el ranking de la peor empresa del mundo, por la forma como manejan el discurso agresivo, por los equipos de sonido que van premunidos ellos en medio de una danza diabólica de someter a la gente con todo lo que ellos mueven, y nadie en transportes ha dicho nada. Repito, este problema no nació ayer, es de siempre. ¿Sabes que? Adelante. Sí, sabes que en realidad, como te repito, es el sistema el que ha permitido que estas cosas pasen de esta forma, ¿no? Y lo lamentable es que la ATU, que debería ser el órgano encargado de supervisar de que eso no pase, tiene a todo su personal o moviendo conos plásticos en los, entre comillas, corredores, porque eso es un disparate de corredores lo que ellos han hecho. Un corredor realmente es lo que hay en la vía expresa. Ese es un corredor. Pero ponen conitos y tienen a su personal de operaciones poniendo y sacando conos para que no se metan los taxis colectivos por ahí.
Entonces tú te darás cuenta que pues es una forma tremendamente informal de controlar, ¿no? O haciendo sus operativos en los que, y eso es lo que mejor sabe hacer la señora María Jara, ¿no? Perseguir. Tú recordarás que ella fue votada después de la Sutran por el tema de las papeletas fantasmas, ¿no? Bueno, eso es lo único que ella sabe hacer. Y estoy convencido, totalmente convencido, de que lo único que ella quiere es llegar hasta diciembre y poder sacar a buen puerto el famoso contrato del recaudo, ¿no? Yo no puedo asegurar nada porque no tengo pruebas, pero yo llamaría a los peruanos a desconfiar de lo que va a pasar, porque ese recaudo, en su mejor momento, cuando estén todos los sistemas de transporte funcionando, ¿no? Línea 2, línea 3, línea 4 del metro, que se implementen más corredores, puede llegar a recaudar hasta 900 millones de soles al año. De manera que, sabiendo que es entre el 10, 11 o 14% lo que se lleva el recaudador, podemos entender realmente cuál es la preocupación de esta señora de que la saquen de su cargo, ¿no? Ahora tengo entendido que ella pidió que la dejen hasta fin de año, ¿no? Como si eso fuera suficiente tiempo para sacar una varita mágica que le permita a ella resolver los problemas que no ha podido resolver en tantos años, ¿no? De manera que estoy seguro que su único interés es pues, llegar a lanzar y otorgar la buena prueba en el sistema de recaudo del sistema de transporte de Lima, ¿no? Así es. Humberto, permíteme lo siguiente. Este espectáculo que ofrece la ATU es realmente bochornoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen ellos en el corredor? Ellos ordenan, protegen y cubren ese negocio del corredor en desmedro de otros. O sea, es tan flagrante, tan desleal, es un negocio absolutamente desigual. Y yo siempre digo, en nuestro país hay gente que... ¿Perdón? Discriminatorio. Exactamente. Y lo hacen con alevosía, ventaja y premeditación. Y no hay autoridad. Y ahí no veo a la gente del Congreso levantar la mano, cuestionar y decir y por este tema. A ver, para cerrar esta entrevista, Humberto, se han hecho anuncios de reclamos. Bueno, todos estamos en modo reclamo. Todos reclamamos acá, ¿no? Pero bueno, hay cosas, hay justificadas razones, hay situaciones. El gremio, del cual también tú formas parte, a través del presidente, ha hecho unas declaraciones donde inclusive dice que hemos entrado en una especie de una tregua sagrada, que bien que sea así, pero hay un tema. Explicó que entre las exigencias del sector se encuentra una reducción significativa en el precio del diésel y el GLP. Pero estos precios son tan volátiles, tan relativos, ¿en qué momento? O sea, ¿qué garantía tiene de que esto se estabilice de tal manera que un acuerdo sea la tabla de salvación para que no se mueva nada? Yo te voy a explicar qué es lo que pasa. Acuérdate que el año 2004, cuando se pretendió cambiar la matriz energética del Perú de diésel a gas, para botar todos esos taxis japoneses que habían llegado de timón cambiado, que eran petroleros, se le subió los impuestos de forma desmedida al diésel. Acuérdate que el diésel en ese entonces costaba el 60% de lo que cuesta la gasolina, pero para desincentivar el consumo de diésel se le subió los impuestos. Yo te voy a pasar un cuadro en unos instantes en donde se ve como la franja color verde del precio del diésel se elevó desmedidamente. Hoy, y ante esta emergencia de la subida de los combustibles a nivel mundial, pues hay que quitarle esa carga tributaria que devuelva el precio del diésel a casi un 50% de lo que hoy cuesta. Todo es impuestos. Entonces, eso es por un plazo no mayor de 180 días, mientras vamos en misión a Europa a buscar a los mejores fabricantes de conversores de diésel a gas, para que los buses y los camiones puedan también hacer uso de gas. Yo en reuniones que he tenido últimamente con los transportistas, tanto de urbano como de carga y de pasajeros interprovincial, ellos dicen de que no, que esos equipos no sirven porque como el Perú es un país que tiene muchas elevaciones, la potencia que da el gas no es la misma que el petróleo, pero desgraciadamente se han quedado congelados en el pasado. Ese tipo de problemas ya lo resolvieron los fabricantes. Hoy en día se puede utilizar gas en un vehículo con motor de diésel sin que haya desmedro en la potencia, ¿no? Entonces, y definitivamente la tercera cosa que se tiene que hacer, primero bajar los impuestos. Segundo, ver que se fomente y se difunda en el Perú la instalación de conversores de diésel a gas en los vehículos pesados. Y tercero, no hay que ampliar pues, los gasoductos.
porque si, el gasoducto de Camiseas llega solamente hasta Lima, y de Lima hay un ramal que va hasta Huacho y otro que va hasta Chincha, pero todo el sur del Perú, a pesar de que el gas viene del Cusco, no tiene gas natural, tampoco el norte, de manera que mientras tanto, y mientras se haga la obra que tiene que hacerse, de extender los gasoductos hacia todo el país, hacia el centro también, a Huancayo, Tingo María, Pucallpa, Huánuco, para todo el centro, ¿no? Va a haber que trasladar el gas en tanques, como se hace con el GLP, ¿no? Eso va a haber que hacerlo, en tanques o en barcos, pero eso es fácilmente de resolver ese problema, ¿no? Claro, Hay que tener conocimiento y hay que tener oídos para escuchar, ¿no? Claro, Humberto, ahí salta la liebre, ¿no? ¿Por qué razones el Estado peruano tiene solamente contratos como operador? ¿Por qué no vienen X, Z empresas, incluyendo Gazprom, finalmente, para que venga a hacer el trabajo? ¿Por qué tenemos que estar de rodillas ante un solo operador y limitar el desenvolvimiento de la industria del transporte en nuestro país? Humberto, muchas gracias por habernos hecho realmente una verdadera clase para conocer la problemática y seguramente también en los próximos programas la solución de todo lo que significa pues atajos para un gremio como el del transporte multimodal que hoy día hemos conocido con detalle. Muchas gracias, Humberto. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. KNK, un canal que llega al mundo para servir. Señores, es una presentación de KNK Noticias con el patrocinio de Rosa Medic, la compañía importadora que te brinda servicios cuando más lo precisas. Rosa Medic. Las grandes competencias deportivas tienen en Chip Timing la gran empresa que brinda el servicio. Chip Timing, tu marca en el tiempo. Ucrano, conoce tu estilo. Ucrano, recuerda ese nombre. Muy pronto vamos a conocer a través de un spot las bondades de esta prestigiosa empresa que lidera nuestra querida amiga Marilú, que está pendiente de la transmisión. Gracias, Marilú, por confiar tu marca a KNK Noticias. Rosa Med, distribuidor de material médico. Edgar Blue, soluciones informáticas integrales. Edgar Blue, realmente es una empresa que está marcando la hora con sus servicios. Señores, usted merece un tiempo, usted merece tomar el problema con una solución que solamente le puede traer una buena terapia a cargo de Pure Sky. Señores, estamos de plácemes, estamos muy contentos, pues SFUL prepara todos sus ambientes para abrir las puertas de par en par de esta prestigiosa institución, le llamamos nosotros la Universidad de Fútbol, SFUL, en busca del tiempo perdido. Atención, futuros entrenadores, gente que ama el fútbol, SFUL va a abrir sus puertas, qué buena noticia. Señores, nos tenemos que ir. Buen fin de semana.
Regresamos el domingo. No es una amenaza. Vamos a regresar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Que Dios los bendiga. KNK, un canal que llega al mundo para servir.